habla o piensa en identificación, tiene que tomar en cuenta todos los rasgos que componen un ser. Todos los rasgos que son parte de usted son las cosas que lo identifican. Y por eso, seguramente, la última vez que tuvimos el potluck, creo que fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada, mientras teníamos el potluck, yo vi a varios reírse mucho cuando el hermano Arnie me puso su sombrero de tejano. Cada rasgo, todo lo que nosotros somos y mostramos nos identifica. Cuando hablamos de rasgos en específico, debemos hablar entonces de aspectos faciales, debemos hablar de color de piel, debemos hablar de nombre, debemos hablar de tipo de sangre, debemos hablar de lugar de procedencia, en el caso nuestro que somos inmigrantes, lo que nos identifica. Pero nosotros también, cómo actuamos, lo que usamos, lo que vestimos, es por lo que hacemos y termina identificándonos. Por eso hay uniformes que usted identifica, hay indumentarias que usted identifica o que le ayudan a identificar lo que hace una persona por lo menos. Yo quiero que los muchachos me ayuden a poner una imagen allá que yo puse allá detrás, a ver si hay algo de eso que le llama la atención. Es un elemento ilustrativo. ¿Alguna vez usted había visto ese tipo de muñecas? No. Bueno, aquí hay gente que yo sé que ha ido a mi país. Yo sé que hay gente que ha ido a mi país aquí. Punta Cana. Esas muñecas son un patrimonio nacional de mi país. Son de las cosas que identifican a mi país. Y esas muñecas tienen una particularidad. No sé si han podido notarlas. ¿Alguien ha podido notar algo especial que tienen esas muñecas? Esas muñecas son artesanales, pero que no tienen rostro, no tienen cara. Y eso es debido a que en mi país, en su periodo de formación, fue producto de un mestizaje muy diverso. La República Dominicana es la primera nación de América. Fue el primer lugar al que llegaron los españoles. Por eso allá está la Catedral Primada de América, la primera iglesia católica, la primera universidad. Cosas del siglo XVI. En mi país hay universidades de 1538. La Universidad Autónoma de allá. Entonces llegaron los españoles, ellos llevaron africanos, había indígenas, y en su formación también ha llegado gente de Oriente, judíos. Es un mestizaje que va de extremo a extremo. En mi país usted se puede encontrar una persona de tez blanca como cualquier persona del reino británico. Y se puede encontrar una persona de tez oscura como el país más recóndito de África. Y se encuentra gente como yo, y se encuentra diferentes tonalidades, se encuentra gente con ojos de colores, se encuentra gente con pelo blanco. Es muy diverso por eso. Y entonces, como se dio ese mestizaje y muchas veces no tenemos una cosa que nos identifique al 100%. Como en el caso de ustedes, muchas veces sí pasa. Usted va a regiones de mi país que parece que nunca hubo indígenas, porque parecen todos ciudadanos del Reino Unido. Y por esa razón, esa idea brillante que se le ocurrió a algún artesano de hacer esculturas así, sin rostro, fue identificando nuestra cultura hasta que se convirtió en un patrimonio nacional. Nosotros necesitamos identificación. Nosotros que hemos aceptado a Cristo necesitamos identificación. ¿La pueden quitar? La iglesia necesita identificación. La gente necesita identificación. Si aquí hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón todavía, yo quiero decirle que usted necesita la identidad que solo Dios le puede dar. Usted necesita que el Dios que le creó, que lo ama, que murió en la cruz para salvarlo, sea el que le identifique. Usted que ya aceptó a Cristo y es parte de la iglesia, yo quiero que usted vea hoy que necesita una identificación, pero que no puede ser cualquiera, que no debe determinarla a usted mismo ni ningún factor asociado a usted, y que mucho menos debe determinarlo la sociedad, sobre todo la sociedad posmoderna en la que vivimos.
Dios debe identificar a su iglesia, debe identificar a su pueblo. Y por eso yo quiero que veamos hoy este mensaje basado en el Evangelio de Juan. La lectura bíblica quiero verla primero para luego ver algunos aspectos del Evangelio de Juan y del capítulo 1. Juan 1:29. Y al desarrollar el tema, entonces usted podrá entender por qué comenzamos hablando de identificación, con la ayuda del Señor. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es, quizás su Biblia dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Salomón dedicó la majestuosa construcción del templo que él hizo, como registran los libros de los reyes y de las crónicas, él se preguntaba: ¿podrá estar en este lugar la gloria de Dios? Y esa pregunta tenía razón, porque es algo que había ocurrido ya reiteradas veces. En Éxodo 40 se nos enseña que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. También, posterior a eso, en el mismo templo que Salomón erigió, el primer libro de los Reyes, capítulo 8, demuestra que Ageo, sus capítulos 1 y 2, presentan esa certeza de que la gloria de Dios regresaría al templo después del exilio, después de levantarse posterior a Babilonia. Y que no solamente regresaría, sino que sería superior, sería mayor la manifestación de la gloria de Dios para ellos. La gloria de Dios fue una manifestación real, inclusive física en ocasiones. Las teofanías del Antiguo Testamento son muchas, pero también las Escrituras presentan que por la desobediencia y el pecado del pueblo, la gloria de Dios se retiraba. Y por esa razón, las consecuencias de los actos del pueblo de Dios en muchas ocasiones provocaron esto. Y el pueblo de Dios pasó dificultades serias. El pueblo de Dios pasó inclusive momentos, temporadas de silencio. Por eso, antes de los evangelios, después de los profetas, que de hecho no siempre pasa, pero con Malaquías coincide la cronología. Malaquías es el último de los profetas en escribir. Luego de eso, pasan alrededor de 400 años sin revelación divina, sin ministerio profético, sin palabra de Dios, que es lo que se conoce como periodo intertestamentario en la teología. De hecho, por favor, ¿verdad? Recuerden algo que yo le dije la última vez que prediqué aquí. Al final del sermón, pregúntese: ¿qué aprendí de Dios? ¿Dónde estaba Dios en esto que vimos? Y pregúnteselo siempre, porque ese debe ser el objetivo de la predicación y hoy no va a ser la excepción. Así que preparémonos, porque vamos a la Biblia, vamos a la predicación bíblica, vamos a la predicación cristocéntrica, vamos a conocer algo de Dios en este mensaje como debemos hacer cada semana. Por eso también habrán algunos aspectos teológicos que tendré que mencionar. Ese periodo, le decía, se conoce como periodo intertestamentario. Cerca de 440 años en los que no hubo revelación. Sin embargo, luego de eso, llegó la mayor de las revelaciones de Dios, la revelación especial, la encarnación de Jesucristo. Lo que reconoce la sierva de Dios en el deseado de toda la gente es como la mayor de las manifestaciones de la gloria de Dios, Jesucristo. Entonces, esa pregunta que se hizo Salomón cuando erigió el templo, encontró respuesta varias veces en la antigüedad. Pero el clímax de la respuesta a esa pregunta se da con la encarnación de Cristo. Ahí es que todo se completa. Ahí es que se cumple la ley y los profetas, cuando Cristo llega a este mundo. Por eso Juan 1 ha sido identificado como uno de los capítulos más teológicos de todo el Nuevo Testamento. Era ver cristología, aunque tuviéramos el resto del Nuevo Testamento, porque es el libro que más y mejor nos habla de Cristo, de su esencia como ser completamente divino y como parte de la deidad.
como lo conocemos en nuestra declaración de creencias. Nosotros tenemos una creencia específicamente de eso. Dios el Hijo. Juan presenta inclusive varios títulos y nombres de Jesús. ¿Por qué? Porque miren lo que pasaba con Juan. Juan, en su mensaje, enfatiza el cumplimiento de todo en Jesús. En el mensaje de Juan se puede ver que en Jesús está, que en Jesús se cumple, que en Jesús se da todo. De la misma manera que usted y yo tenemos la seguridad de que Cristo es todo lo que necesitamos, que en Él está todo lo que nos hace falta, los judíos y los gentiles recibieron en la predicación de Juan y en el evangelio de Juan el mensaje de que en Jesús estaba todo. Para ellos quizás no era una necesidad como la que tenemos nosotros, pero ellos necesitaban saber cuándo se cumpliría lo que decía la ley y los profetas. Y para esa pregunta, la respuesta Juan la presenta y es una sola palabra, 5 letras, Jesús. Jesús lo es todo. Miren, por ejemplo, en esta misma porción que leímos, ahí aparece uno de los títulos. Juan llama a Jesús como el Cordero de Dios. Mire Juan ahora capítulo 2. Versículos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es presentado en el Evangelio de Juan como el ¿qué? Como el verdadero templo. Pero también Juan lo presenta como los cielos abiertos, como el enlace. Antes de que comience el capítulo 2, Juan 1:51. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. En el antiguo Israel, recuerdan un momento en el que se pidió que Moisés levantara una serpiente. Mire lo que dice Juan 3:14. Lo que fue la victoria del pueblo en ese momento. Miren lo que dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque lo que fue la victoria del pueblo de Dios en el pasado, es Cristo nuestra victoria ahora. Cristo también en Juan es presentado como aquel Dios del cielo. Juan 6:35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Éxodo es parte de ¿qué? De la Torá, de la ley. Está Jesús otra vez cumpliendo la ley en sí mismo. Él era el cumplimiento de la ley, él era el cumplimiento de los profetas. Y Juan tiene otra cosa especial, porque los demás discípulos presentan estos mismos conceptos. Pero esto, que todas esas cosas están ahí, pero adquieren sentido completo también en Jesús. Y eso es lo que pasa con el milagro de Juan 6. En Juan 6 es que aparece el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aparece definido, aparece explicado, detallado. Por eso ese versículo que leímos ahora, Juan 6:35, en el que el pan de vida. En Jesús está cumpliéndose todo. Por eso yo quiero que veamos hoy, en primer lugar, 7, precisamente 7, ¿verdad? Dando esa idea de perfección, de integridad, de algo completo en Cristo. Títulos o no en el contexto de la Santa Cena del Señor, en el que volvemos a comprometernos con Dios. En ese contexto vamos a ver uno de ellos, pero yo quiero que veamos 7 nombres o títulos que aparecen en Juan acerca de Dios. En primer lugar, están todos en Juan 1. El primero de ellos está en los primeros 3 versículos, donde se presenta una de las declaraciones teológicas más ricas de toda la Biblia. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está el título de El Verbo. Y nosotros recibimos en español esta traducción verbo, pero ahí realmente lo que dice es palabra. Lo que pasa es que en verdad, en lingüística, hay muchas formas de palabras, sobre todo en el idioma nuestro, en el idioma español. El idioma nuestro, nosotros lo hablamos y decimos a veces, hasta decimos, yo he escuchado mucho ese chiste, que el español es el lenguaje del cielo. Pero familia, si lo vemos desde un punto de vista técnico, el español es quizás el idioma más odiado. Porque alguien que no habla español, eso es lo más difícil de aprender. Usted y yo podemos aprender inglés con más facilidad que alguien que no habla español para aprender español. El idioma nuestro es complicado. Tiene muchas variantes. Tiene muchas irregularidades. Y en la diversidad de palabras que nosotros tenemos un montón de palabras que no existen en inglés, por ejemplo. Y un montón de tipos de palabras que no existen en el inglés. Tenemos verbos, tenemos adjetivos, tenemos adverbios, tenemos artículos, tenemos preposiciones, tenemos muchísimas cosas. Pero de todas las palabras, las más importantes son los verbos, porque son las que indican acción. Por eso nosotros en español vemos aquí que en el principio era el verbo, pero ahí realmente lo que dice es logos, y logos es palabra en griego. Pero ahí está un sentido sumamente importante de Dios, porque Cristo es la palabra, porque en Él se cumple todo lo que estaba escrito. Porque en Él está todo lo que estaba escrito. Por eso Juan lo llama a Él el verbo. Pero también lo llama la luz. Mira el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz. También es llamado directamente, otra implicación teológica porque tiene que ver con la deidad, el Hijo de Dios. En los versículos del 15 al 28. Por ejemplo, mire el 15. Juan testificó de Él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y mire cómo esa declaración termina diciendo en el 26: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que yo, Él es primero que yo, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero ahí Él está señalándolo como el Hijo de Dios que había sido prometido. Y también entonces lo señala, como vimos en la lectura bíblica, como el Cordero. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y entonces ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él le dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado ¿a quién? Al Mesías, el ungido de Dios, el Salvador prometido. Entonces él también es identificado como el Rey de Israel. Eso lo podemos confirmar en los versículos del 43 al 49. Mire cómo dice el 49. Natanael exclamó: Rabí, que es maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y por último es identificado, nuevamente como el primogénito, el Hijo de Dios. Y eso lo podremos ver en los versículos entre el 50 y el 51. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas vas a ver? Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando ¿sobre quién?
sobre el Hijo del Hombre. En Juan 1 Él es llamado el Verbo, la luz. Juan es dirigido a judíos y gentiles. Mire qué pasaba con el judío. En la mentalidad judía de pensamiento y en la forma de escribir del judío, existe algo que se conoce como quiasmo, que es una forma estructural en escritura. Un quiasmo es cuando ellos alinean varias ideas y van de los extremos al centro, colocando en el centro la idea más importante. Con estas declaraciones, con estas 7 declaraciones pasa eso. Son 7 y hay 2 y 2 más y 2 más y queda en el medio una. Esa que queda en el medio tiene el propósito de indicar en el texto que es la más importante de las 7. Eso pasa mucho en Daniel, por ejemplo. En Daniel hay varias estructuras quiásticas. Aquí hay una que tiene en el centro la declaración de Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso yo quiero que vayamos ahora en nuestro mensaje a ese versículo. Nuestro mensaje es de ahí. El mensaje de hoy para su iglesia, Dios se lo va a dar en ese versículo. Juan 1:29. Juan identifica a Cristo. Lo ve venir al día siguiente. Y ahí deberíamos quizás hacer un poquito de contexto. La Biblia dice el día siguiente porque esto ocurrió después del bautismo de Jesús. Al día siguiente, después del bautismo de Jesús, entre la gente, Juan lo ve venir. Y cuando lo ve venir exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese concepto de Cordero de Dios era muy familiar en ese entonces y está presente en toda la Escritura. Pero a mí me llamó la atención que, por ejemplo, la primera vez que se habla de adoración en el Antiguo Testamento no es en Génesis, es cuando Dios le pidió a Abraham a Isaac. Yo explicaba eso en la escuela sabática la semana pasada, que Abraham le dijo a sus siervos, espérenme aquí, nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Ahí está la adoración por primera vez. En esa ocasión, la pregunta de Isaac, ¿cuál era? Pregunta, ¿dónde está el Cordero? Sin embargo, la expresión de Juan, ¿cuál es? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una referencia también a la Pascua, al Cordero Pascual. Eso que Dios hizo para salvar a su pueblo de la última plaga que cayó sobre Egipto. Ese Cordero con el cual el pueblo celebró por anticipado la liberación. Y al rociar su sangre sobre los dinteles de la puerta, quedaban protegidos para que el ángel de la muerte no los tocara. Ese Cordero Pascual que salvó a su pueblo de Egipto, Juan lo estaba viendo con sus propios ojos. Y lo estaba viendo entre mucha gente que no podía verlo. Mucha gente que no era ciega, que podía ver como él, pero que no lo reconocían. Y tenemos tantas variantes de esa traducción, porque se puede traducir así: este es, he aquí. Pero el sentido de esa palabra realmente es exclamativo. Eso es como algunas palabras que nosotros usamos para llamar la atención de alguien cuando le queremos hablar. En inglés nuestros muchachos quizás dicen listen, o los maestros le dicen así en la escuela, para que presten atención a algo que le van a decir. Listen. Nosotros en español decimos mira. Esa exclamación para llamar la atención de la gente es la intención que Juan tiene. Él no está solamente diciendo mírenlo ahí, este es. Él estaba exclamando algo sumamente importante. Estaba diciéndolo con acento. Mírenlo ahí. Este es. Y luego entonces es que le da el título. El Cordero de Dios. Y finalmente agrega algo tan importante, que quita el pecado del mundo. Como dice la Vulgata Latina, ¿verdad? Agnus Dei qui tollis peccata mundi. El que quita el pecado del mundo. Lo digo porque la Vulgata Latina
luego de la Septuaginta, es la Biblia más popular en el desarrollo histórico de la humanidad. Yo quiero decir algo como parte del mensaje de Dios para su iglesia en esta mañana, de la expresión "he aquí", de la expresión "el Cordero de Dios" y de la expresión "que quita el pecado del mundo", con lo que Dios me impactó y que puso en mi corazón que sea el mensaje para también la iglesia. Juan estaba basando ungido. Jesús fue marcado cuando fue bautizado con el Espíritu Santo que descendió sobre él. Así que aún siendo desconocido, sobre él había algo especial, distintivo, que lo resaltaba entre la multitud. Y Juan el Bautista sabía lo que era eso. Por eso puede reconocerlo. Lo identificaba y se había identificado con él. Cuando él le dijo, "he aquí el Cordero de Dios", a esa multitud que le seguía, esa multitud seguía a Juan. Estamos en el ministerio de Juan ahí. Pero él hace esa exclamación dirigiendo la atención a Jesús. Ahí él les terminó de explicar, señores, yo bautizo, ese es el que hay que seguir. He aquí el Cordero de Dios. ¿Hasta dónde nosotros estamos identificados? No con Juan, con Jesús. ¿Hasta dónde en mi vida es Jesús el que me identifica? ¿A quién es que estoy siguiendo? ¿A cuál sistema de creencias? ¿A cuál trasfondo, a cuál tradición, a cuál costumbre estamos siguiendo? Yo no sé la respuesta a eso. Pero al igual que esos discípulos, todo lo que nosotros sigamos debe terminar dirigiéndonos a Jesús. Fuera de ahí, estaremos siguiendo el camino que nos destruirá y que destruirá junto a nosotros a muchos más. Hoy yo quiero que decidamos quién es el que nos va a identificar. ¿Quién es el que va a identificar a la iglesia? ¿A quién vamos a seguir? ¿O qué es lo que vamos a seguir siguiendo? Dios quiere que sigamos a Cristo. Dios quiere que lo sigamos a Él. Dios quiere que a nosotros dejen de identificarnos un montón de cosas que no tienen nada que ver con Cristo ni con su palabra. Dios quiere que escuchemos su voz diciéndonos también a nosotros, he aquí el Cordero de Dios. Y eso es lo segundo que necesitamos reflexionar hoy. Cuando uno ve el sistema sacrificial completo, se habla de corderos, se habla sin manchas, se habla sin defectos, esos corderitos. Se habla de diferentes tipos de sacrificio de acuerdo a la posibilidad de la gente y al propósito del sacrificio. Pero siempre, cuando la Biblia habla de esos sacrificios, utiliza algo que en español se llama artículo indefinido. ¿Cuáles son los artículos indefinidos en español? Una. Porque si yo le digo a usted un carro, eso no es específico. Puede ser cualquiera, de cualquier marca, de cualquier año, de cualquier color. Así se habla en el Antiguo Testamento. Un cordero, una paloma. Pero aquí se está hablando con artículo definido, en singular, el Cordero de Dios. El único Cordero de Dios.
Porque como el mismo Cristo lo explicó, nosotros no tenemos más que un solo camino al Padre. Y para nosotros decidir a quién seguir, en quién estará nuestro enfoque, es fundamental, sobre todo en un mundo que vive tan distraído, en el que hay tantas cosas, en el que se promueve tanto satisfacer placeres, satisfacer costumbres, lo que yo creo, lo que yo pienso, posmodernidad, verdad relativa. Eso es una. Dios nos dice hoy, Dios quiere decirle hoy a su iglesia, he aquí el Cordero de Dios, el único en el que hay salvación y vida eterna. El Cordero, que nosotros sigamos agregando cosas al único ADN que Él quiere que tengamos. Él quiere hijos que dejen de inventarse corderos. Dejemos de traerle a Dios y a la iglesia una. Aceptemos y sirvámosle al único Cordero de Dios, familia. ¿Hasta dónde vamos a dejar que los sistemas, las cosas de este mundo sigan lacerando nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos? ¿Hasta dónde vamos a seguir dándole a otras cosas en lugar de Cristo y de su palabra? Esas son unas. Dios quiere que su pueblo se enfoque en el Cordero de Dios. Por eso le dice, he aquí. Incluso hay traducciones, por eso en el inglés nosotros vemos behold the Lamb. Contémplenlo, mírenlo. Enfóquense en ese, no en mí, dijo Juan. Dios quiere que su iglesia exista para exaltar a Jesús. Para seguirlo a Él, para predicar de Él, para enseñarlo y vivirlo a Él. Y eso es tan cierto que seguimos haciendo eso con otras cosas y esas cosas siguen haciéndonos daño como iglesia. Nos hacen y nos harán daño mientras sigamos haciéndolas porque es un solo Cordero, el Cordero de Dios. Hermano querido, renuncia a lo que tenga que renunciar, pero mire al Cordero de Dios. Amén. Usted quiere amar de verdad a su hermano, mire al Cordero de Dios. Usted quiere superar defectos de carácter, mire al Cordero de Dios. Usted quiere más armonía en su casa, mire al Cordero de Dios. Todas esas cosas se nos siguen dificultando porque seguimos buscándolas en otros lugares y en otras cosas. Y nos aferramos tanto a eso que no nos importa quién nos llevemos por el medio. Por eso Dios puso en mi corazón y me dice a mí y le dice a usted, he aquí el Cordero de Dios. Y ese Cordero es tan único que al final dice que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Esa expresión se ve de muchas maneras en el Nuevo Testamento y puede tener varias implicaciones. Pero en todo el Nuevo Testamento aparece una sola vez más de la misma manera que está en Juan 1:29. Y esa es en Mateo 11:19, que yo creo que usted la vea conmigo. Perdón, Mateo 11:29. Eso está ahí después de un pasaje que conocemos mucho. Vamos a incluirlo, el 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice, lleven mi yugo, ¿cómo? Sobre ustedes. Porque cuando Juan 1:29 dice que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo es que lo carga, que lo levanta. No es que lo elimina solamente. Jesús no sacó desde el cielo, sentado en su trono, una varita mágica, desaparece pecado, ¡pum! No. Él vino a cargarlo. Y por eso Él fue bautizado. Porque Él en el agua del bautismo murió, fue sepultado en esas aguas y resucitó victorioso.
igualito como haría en la cruz después, para cargar, para quitar el pecado del mundo. ¿Por qué nosotros somos fieles y seguimos tantas cosas que jamás harían eso que Cristo hizo? ¿O usted tiene una costumbre que le va a quitar su pecado? ¿O hay algo en la historia de su país que tiene el poder de cargar el pecado suyo como Cristo lo hizo en la cruz? Ese cordero se presenta en singular porque es el único cordero de Dios y es el único que puede quitarte a ti y a mí el mayor problema que tenemos. Por eso Jesús dice, hay una carga que llevar, lleven la mía, transformar el yugo pesado de nosotros en una carga ligera porque Él nos quita el pecado. Dios inspiró a este hombre y le dijo a toda una multitud en un solo instante de qué se trata la vida, de qué se trata seguir a Cristo, por qué y para qué hacerlo. Y es mi deseo que hoy, al recordar ese sacrificio de Cristo, participando de la Santa Cena y del rito de humildad, lo hagamos con un corazón decidido a responder afirmativamente la exclamación de Juan. Lo hagamos respondiendo a esa exclamación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para vivir para Él, para honrarlo a Él más que a mí mismo, para glorificarlo a Él, para imitar su ejemplo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.